Muy buenos días, bienvenidos a Mañanas con Yunda. Y hoy en nuestro programa tenemos a un invitado que es un ejemplo de superación y es un ejemplo de vida. Con nosotros está Ángel Jiménez. Ángel, bienvenido a Mañanas con Yunda. Es un placer tenerlo acá. Gracias, Yunda, muy amable. Bueno, de primeras queremos saber quién es Ángel. Bueno, Ángel Jiménez es una persona pues, con capacidades, habilidades como las puede tener cualquier otra persona. Soy en la actualidad docente, licenciado en lengua castellana de la Universidad Distrital. Soy magíster en educación de la Pontificia Universidad Javeriana. Soy una persona con discapacidad visual. A lo largo de mi vida pues he desempeñado diferentes actividades y diferentes cargos relacionados pues con mi profesión y con las diferentes acciones que puede tener mi profesión. Bueno, Ángel, ¿cómo fue para usted vivir la etapa del colegio? Bueno, digamos que en la época que yo hice colegio, el tema de la inclusión a población con discapacidad no era tan fuerte, era algo que hasta ahora se estaba gestando. Entonces a mí me tocó estudiar en colegios distritales tradicionales, sin ningún apoyo, sin ninguna docente que estuviera ahí pendiente de mi proceso, sino en el aula regular con 35 compañeros más que me apoyaban. Realmente el apoyo fue más que todo de mis compañeros. Ya en años posteriores en las aulas se incorporó la docente de apoyo, pero a mí ya no me tocó eso. Ya cuando eso se dio ya había salido del colegio, ya no era estudiante de colegio, ya estaba en otro proceso totalmente diferente. Entonces a mí me tocaba con las manos, con las uñas, buscar la manera de entregar los trabajos, buscar la manera de desarrollar las actividades, el apoyo de mi familia obviamente en el desarrollo de las tareas, de los trabajos, buscar estrategias para que los docentes pudieran evaluarme, para que los docentes pudieran leer mis trabajos. Y en esa época pues tampoco había mucha tecnología, realmente los trabajos los entregaba con la máquina de escribir. Eso se iban unos errores garrafales en redacción, en puntuación, en tildes. Eso era una cosa fuerte, brutal, desarrollar un trabajo. Wow. Me causó curiosidad que usted hacía los trabajos en máquina de escribir. ¿Cómo fue ese proceso de aprender, de hacer esos trabajos ahí? Bueno, pues fundamentalmente la máquina de escribir se convierte pues en el primer recurso que voy a tener para poder comunicar o poder desarrollar mis trabajos de manera accesible tanto para mi maestra como para mí, sobre todo para ella. Para mí no eran tan accesibles, pero era como una forma de decirle de presentarle al maestro que pudiera leer lo que yo iba aprendiendo y pudiera ver mi proceso. Entonces tuve que aprenderme el teclado de la máquina de escribir, el teclado guía, tal como lo hace el mecanógrafo. El mecanógrafo, tú sabes que no escribe viendo el teclado, sino viendo el texto que está transcribiendo. Entonces a mí me tocó aprender todo el teclado de la máquina de escribir, y eso me sirvió más adelante cuando ya llegué a manejar un computador, porque eso me facilita mucho la escritura en el computador y hace que pues, sea más ágil a la hora de escribir. Sí, obvio. ¿Fue para usted fácil escoger su carrera? No, realmente no. Digamos que yo terminé siendo docente por accidente. No era mi ideal de ser docente, no era ser docente. No, se rechazó mucho hacia eso. Yo quería estudiar comunicación social y periodismo, pero pues por cuestiones de la vida no era posible. Yo vengo de una familia de origen humilde, campesinos. Mis padres siempre han sido trabajadores del campo. Pues en el campo no hay mayores recursos, y en la época en que yo salí del colegio estudiar comunicación social era una carrera que costaba 3, 5, 6 millones de pesos. Sí, y ahora actualmente. Sí, exactamente. Entonces ahora mis padres no tenían para pagar una carrera tan costosa.
Entonces yo dije, no, pues toca estudiar en la universidad pública, y la universidad pública pues no daba en ese momento comunicación social. Entonces me incliné por buscar algo que estuviera relacionado con la parte de comunicación, de interacción con la comunidad, con la gente, y busqué por el lado de la licenciatura, y me presenté pues a las 3 universidades públicas, a la distrital, a la nacional y a la pedagógica, y en la nacional no pasé. Me presenté para estudiar trabajo social, no pasé. Me presenté a la pedagógica para estudiar inglés, y pues pasé, pero no me gustó la universidad, la verdad, por cuestiones ideológicas no me gustó. Y me presenté a la distrital para estudiar lengua castellana, y allá pasé, me gustó la universidad, me planteó un reto interesante y importante, y terminé haciendo la licenciatura en la distrital. Bueno, ¿qué tal fue estudiar en la Universidad Distrital? Bueno, la Universidad Distrital fue un reto. Fue un reto desde el primer día, porque yo estudiaba en una sede que es muy compleja a nivel arquitectónico, está llena de escaleras. Ahorita la han renovado bastante, le pusieron ascensores, no sé cómo le pusieron ascensores a ese edificio que está incrustado en una roca, pero pues le pusieron ascensores, la modernizaron, pero en la época en que yo estudiaba eran solo escaleras, y desde el primer piso, desde que uno entraba a la universidad, tocaba empezar a subir escaleras para llegar al salón. Entonces el reto de llegar al salón por tantas escaleras, porque tiene muchas escaleras, por todos lados salen escaleras, tenía 5 entradas, y pues a las 5 entradas se llegaba a través de escaleras. Entonces yo siempre manejé la filosofía de que todas las escaleras conducen al mismo sitio, y efectivamente todas las escaleras te llevan a ti al mismo sitio, pero si tú tomabas la escalera equivocada, te perdías. Si uno tomaba el camino una escalera que no era, terminaba perdido, y volverse a encontrar era un complique, porque incluso las personas videntes se perdían allá. Tenía compañeras que iban para la biblioteca y se demoraban media hora en llegar, y era porque se les extraviaba la escalera que los llevaba a la biblioteca. Entonces ese fue el primer reto, aprenderme a mover en la universidad. Sí, uno se tenía que saber, mejor dicho, todos los caminos. ¿Cómo eran los compañeros allá? Bueno, tuve la fortuna de contar con compañeros muy amables, gente que apoyaba mucho el proceso. Desde el primer día de clase pues articulé un muy buen grupo de trabajo, entonces ellos me apoyaban. Obviamente yo siempre me he destacado por buscar la autonomía. Entonces, desde el comienzo ellos se dieron cuenta que aunque yo tenía una discapacidad, yo buscaba siempre ser autónomo, no que me llevaran y me trajeran y me hicieran y me pusieran, no, sino que todo el tiempo ellos no tenían que estar pendientes de mí, sino que yo era un compañero más, y que trabajábamos a la par, que yo también podía brindarle a ellos pues mis conocimientos, y podía aprender igual que aprendían ellos. Entonces eso favoreció mucho el proceso, porque fue un trabajo muy recíproco del grupo con el que empecé a estudiar la licenciatura. Sí, claro, usted no se quería ver, en pocas palabras, como una carga, sino como un compañero, como romper ese estereotipo de las personas que tienen esa discapacidad visual. Totalmente, porque es que mucha gente ve o visibiliza a la persona con discapacidad como que es una carga que toca llevarlo, traerlo y hacerle, porque no es capaz de ir, no es capaz de moverse, no es capaz de hacerlo. Entonces siempre esa ha sido mi idea, de demostrar que eso es una falacia, que realmente uno tiene sus capacidades, tiene sus habilidades, que no hace las cosas igual que las hace el otro, sí, es una verdad, que uno no hace las cosas a la misma velocidad que lo hace el otro, es una verdad, pero eso no implica que uno no las pueda hacer, que uno no pueda cumplir con la misma tarea que hace el otro, con el mismo resultado, con el mismo producto que va a entregar el otro. ¿Usted ha sufrido en su vida algún caso de discriminación por tener esa discapacidad visual? Sí, bastantes casos en la universidad, en el colegio, en los trabajos se presentan. He tenido muchos casos. En la universidad hubo una profesora que me dijo que ella no me enseñaba porque yo era ciego. En el trabajo, estaba una vez en un trabajo que tuve antes de ser docente, estaba en un grupo de trabajo, y un tipo llegó y me dijo: usted no opine porque es que usted no ve, usted no puede opinar porque usted es ciego. Entonces eso también fue fuerte, son cosas que suenan
y afectan, aparentemente pareciera que no, pero son cosas que van afectando. Entonces todo el tiempo uno está expuesto a esa discriminación, el mismo hecho de que lo vean a uno como el minusválido, esa palabra peyorativa que realmente es espantosa, es discriminación, como que el diferente, el que no puede, el que no ve. Entonces desde el mismo concepto uno siente la discriminación. Sí, hay muchos casos que se han presentado siempre de discapacidad visual. ¿Usted qué piensa acerca de eso? De ¿por qué pasa mucho eso? ¿Por qué hay mucha discriminación por parte en esos ámbitos? Por el desconocimiento de las personas. La discapacidad es algo que tarde o temprano nos va a llegar a todos. Eso está más que comprobado. Con el ritmo de vida actual, con los hábitos de alimentación, los hábitos que tienen las personas hoy en día, tarde o temprano nos va a llegar la discapacidad. Entonces no nos podemos resistir a ella, por un lado. Por otro, el desconocimiento que tienen las personas frente a la discapacidad es lo que hace que se discrimine. Muchas veces la gente lo hace inconscientemente, porque lo hacen es como por la lástima, como que, ay, venga, lo ayudo porque es que usted no puede, pero lo hacen con ese buen corazón. Pero es que el buen corazón no es pormenorizar al otro, no es dejarlo a un lado. El buen corazón es, oiga, venga, usted ¿qué necesita? ¿En qué le puedo colaborar? Y ya, o sea, no es ver al otro con esa diferencia, sino valorarlo primero que todo porque es persona, sobre todo por eso. Ángel, ya para finalizar, ¿qué mensaje usted le gustaría dejar acerca que las personas cambien como ese estereotipo de tener discapacidad visual, de que no lo vean como una carga, sino lo vean más como algo que es algo normal en la sociedad? ¿Qué mensaje usted le gustaría dejar a todas esas personas? Bueno, primero que todo que uno es persona, por encima de cualquier condición que tú tengas, discapacidad, religión, raza, color, cualquier cosa. Por encima de reconocer es que somos personas, somos seres humanos con errores, con cualidades, con defectos. En segundo lugar, que a pesar de que se tenga una discapacidad, eso no nos hace ni menos que el otro, ni diferentes al otro, que obviamente uno requiere ciertas condiciones, ciertas particularidades, sí, es verdad, pero no por eso nos tienen que mirar o como el ser supremo, así muy visión clásica, porque eso es lo que se evidencia a través de la historia. Por allá en alguna época la persona con discapacidad era un ser extraordinario, y eso es un ideal que aún se mantiene aquí, que Esos estereotipos sí, son exacto, cosas que creo que adjudican mucho a una sociedad. Exactamente. Entonces ese imaginario hay que irlo derrumbando y hay que decir, no, somos personas como cualquier otra, que hacemos las cosas de otra manera, sí, pero las hacemos, que tenemos unas habilidades y tenemos unas capacidades como cualquier otro las puede tener, que nos toca aprender a usar los sentidos que no usa el otro para poder suplir el que nos hace falta, también es verdad. Y por eso llegamos y podemos hacer las cosas, porque suplimos el sentido que nos hace falta, pero no somos ni diferentes, ni somos más, ni somos menos. Somos como cualquier ser humano, tenemos errores, tenemos cualidades, tenemos necesidades, pero en términos generales es vernos como eso, como personas. Muchas gracias, Ángel, por venir a hablarnos acerca de un tema que es tabú en la sociedad y se debe acabar con ese tabú, que es la discapacidad visual. Mil gracias por venir y contarnos acerca de su historia, ya que usted es un ejemplo de vida y es un ejemplo de superación y cómo hacer las cosas. Muchísimas gracias, Ángel. Es todo por hoy. Gracias por ver Mañanas Yunda. Muchas gracias, Yunda, por tu invitación. Gracias. Esto ha sido todo por hoy.